Bienvenidos a Tutorial Estribillo. En el anterior tutorial veíamos cómo conseguir este bonito efecto, tutorial que podéis ver aquí abajo a la derecha, donde tenéis el enlace. En este tutorial lo que vamos a ver es cómo terminar de construir esta imagen creando el efecto de lienzo roto o de papel roto alrededor de la rodilla, efecto que podemos ver aquí en esta imagen. Espero que os guste el tutorial, que me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Esto me ayuda a seguir haciendo tutoriales. Antes de empezar con el tutorial, vemos cómo tenemos la imagen después de haber terminado con el tutorial anterior, que es tal y como la veis aquí, y el resultado al que vamos a llegar sería este que os muestro. Pues empezamos eliminando el trabajo al que tenemos que llegar y ya con esto vamos a ello. Acercamos la imagen y en primer lugar nos vamos a crear una capa por debajo de la capa pierna, para lo que pulsamos control al tiempo que hacemos clic en el icono de capa nueva. Esta capa la vamos a renombrar como sombra pierna. Aquí nos vamos a dibujar la sombra que proyectaría la pierna sobre el papel y la vamos a dibujar a mano para poder hacer una sombra lo más aproximada a lo que tenemos, puesto que hay una serie de pliegues en el papel y debemos de simularlos. Nos cogemos la herramienta lazo poligonal, para lo que nos venimos aquí, botón derecho sobre el icono de lazo, puesto que tengo el lazo normal, y cojo lazo poligonal. Y empezamos a dibujar la sombra tal y como queremos que vaya a ir. Como veis, la he dibujado aproximadamente a ojo. La dibujo hacia la derecha, puesto que, tal y como están las luces de la imagen en general, la luz viene de la izquierda, con lo cual la sombra debe de caer hacia la derecha. Esto le va a dar más realismo al trabajo final y le va a dar ese volumen que buscamos para que se note que la rodilla de la estatua está saliendo hacia afuera. Pulsamos D para poner los colores por defecto, de manera que nos queda el negro como color frontal y ahora, pulsando Alt y la tecla retroceso, rellenamos de negro. Deseleccionamos pulsando Control D y podemos mejorar un poco la sombra si cogemos la herramienta borrador, que la tenemos aquí, y con un pincel de dureza 100% borramos algunos vértices que han quedado en la sombra para que se vea mejor. Continuamos dándole un pequeño desenfoque a esta sombra, para lo que nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un valor aproximadamente de 1, puesto que tampoco hace falta un desenfoque mayor al tener una sombra tan cercana a la rodilla. Damos OK y ahora le vamos a bajar la opacidad aproximadamente a un 30%. Con esto ya tendríamos nuestra sombra terminada o medio terminada. ¿Qué podemos hacer para mejorar todavía un poco más esta sombra? Nos vamos a ir a ajustes, corrección selectiva. Y aquí vamos a darle una mínima tonalidad a la sombra para que se amolde mejor a lo que tenemos en las sombras de la imagen, que como veis tienden un poco a los marrones. Nos vamos en colores a los negros, vamos a bajar un poco los negros y aquí subimos un poco los amarillos, bajamos los cianes y con esto ya hemos conseguido, si desactivamos la previsualización, veremos que ya tenemos la sombra mucho más adaptada a toda la imagen en general. Hecho esto, vamos a empezar a dibujar el lienzo o papel roto alrededor de la rodilla. Nos situamos sobre la capa pierna y creamos un grupo nuevo por encima, aquí abajo en la paleta de capas. El grupo lo renombramos como grupo papel roto. Dentro de este grupo es donde nos vamos a ir dibujando nuestro papel roto. Antes de empezar a dibujar nuestro papel os comento que allá por 2004 hice un tutorial escrito sobre este mismo tema para crear un lienzo roto o un papel roto. Podéis encontrar el tutorial en un enlace que dejo en la caja de descripción del vídeo. Y en este tutorial explicaba cómo hacer este efecto por medio de capas de forma y un proceso bastante tedioso y bastante largo. Ya os anticipo que en este tutorial el proceso se va a acortar bastante y va a ser bastante más fácil de hacer. Dicho esto, vamos a ello. Vamos a crear una capa nueva dentro de este grupo. La capa la creamos aquí abajo en la paleta de capas. La renombramos como papel roto. Y en esta capa es donde vamos a ir creando todos esos retales de papel que se ven en el trabajo terminado. Cogemos la herramienta lazo, para lo que pulsamos L o la cogemos aquí. Voy a coger dos colores que ya tengo aquí preparados.
un marrón oscuro para el color frontal y un marrón claro para el color de fondo. Estos colores son el marrón oscuro el 4A2900 y el marrón claro el E3CD91. Con estos colores es con los que nos vamos a ir creando los degradados y tonos que van a llevar estos retales de papel roto. Ahora acercamos la imagen y empezamos a dibujar estos retales. Como he dicho, con la herramienta lazo comenzamos. Las formas no necesariamente tienen que ser como yo las estoy haciendo, esto es algo que sí que queda a la libertad de cómo queráis hacerlo vosotros. Y bien, hecha la selección, vamos a coger la herramienta de degradado, para lo que venimos aquí o pulsamos G. En degradado, aquí arriba, cogeremos el degradado que tenemos primero, que va del marrón oscuro al marrón claro. Y ahora vamos a hacer un degradado dentro de la selección. Este degradado lo vamos a hacer en esta dirección. De manera que nos ha creado ya una profundidad en el papel bastante evidente. Vemos cómo oscurece según se acerca a la rodilla y cómo se ilumina hacia afuera, dando a entender que tiene esa curvatura característica de los papeles cuando se ven de esta manera. Vamos a mejorar lo que acabamos de hacer con la herramienta pincel, para lo que pulsamos B y aquí nos vamos a coger un pincel de dureza 0 con una opacidad del 50%. ¿Qué vamos a hacer con este pincel? Con el color marrón oscuro como color frontal y un tamaño aproximadamente por aquí, podemos ir haciéndole ciertos hundidos al papel, de manera que dan a entender que tenemos zonas con dobleces irregulares y le vamos haciendo esas arrugas que suelen verse en este tipo de papeles. Pulsando X cogemos el marrón claro y si queremos podemos repasar algunas zonas por si queremos que tengan algunos brillos por encima. Esto es algo que queda muy a la discreción de cada uno y que vosotros podréis ir haciendo. Yo lo estoy haciendo ahora rápido y se podría incluso hasta mejorar. Bien, hecho esto podemos pasar al siguiente papel, para lo que deseleccionamos pulsando Control D, volvemos a coger la herramienta lazo pulsando L y hacemos el siguiente retal. Yo ahora he optado por hacer un papel en punta, pero como digo, esto es algo que queda a libertad de cada uno y podréis dibujar los retales como mejor os venga. Volvemos a coger la herramienta degradado pulsando G y desde abajo hacia arriba, en perpendicular, digamos, a la línea inferior de la selección, hacemos el degradado. Volvemos a tener un degradado similar al de antes. Con la herramienta pincel hacemos, al igual que hemos hecho antes, le provocamos algunos pliegues y ya tendríamos otro retal hecho. Bien, pues yo voy a seguir haciendo retales y enseguida nos vemos. Voy dando los últimos toques, selecciono y como veis ya tengo todos los retales terminados. Podrían mejorarse bastante, pero no he querido entretenerme mucho y el tema es que podéis ver cómo se van haciendo. Bien, ahora que ya tenemos hechos todos los retales, vamos a duplicar esta capa. Pulsamos Control J y nos queda papel roto copia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta capa? En esta capa le vamos a dar una textura que nos indique que es la parte de atrás del papel roto. Al tratarse de un papel viejo, perfectamente podría ser un papel hecho de lienzo o materiales que se usaban entonces. Entonces le vamos a dar una textura similar a la de los lienzos. Nos vamos a ir a Filtro, Textura, Texturizar. Aquí amplío la imagen lo suficiente como para ver qué textura es la que nos está quedando. Aquí podría estar bien. Le vamos a decir que la luz nos viene de superior izquierda o incluso de la izquierda, puesto que realmente tenemos una luz que nos viene de allí. Yo me quedaré con superior izquierda. La escala, lo normal es que nos aparezca en 100%. Bueno, pues le vamos a bajar la escala aproximadamente a un 50% más o menos. Y relieve, pues relieve le podemos dar un 5 o un 6%. Damos OK. Y ya tenemos nuestra textura. Como veis, la textura queda muy exagerada. Pues precisamente por eso duplicamos antes la capa papel roto. Para, después de aplicar la textura en la capa duplicada, poder bajar la opacidad de manera que no se vea tan exagerada esta textura. Entonces, la bajamos pues aproximadamente
a un 40 o incluso un 30% estaría bien. Con esto podríamos dar por terminado lo que es la textura del papel roto. Combinamos estas dos capas puesto que no necesitamos tenerlas separadas pulsando Control E y nos queda únicamente la capa papel roto. Ahora vamos a cargar la selección de la capa haciendo Control clic izquierdo sobre la capa. Ocultamos la selección para poder trabajar bien y con la herramienta pincel, la opacidad al 50% igual que antes, vamos a poner los colores por defecto, pulsamos D y ahora pulsando X podemos cambiar entre el negro o el blanco en función de lo que necesitemos. Vamos a realzar algunos detalles de los retales del papel. Pulsamos X para coger el color blanco, nos acercamos y con un pincel de un tamaño algo mayor del que tenemos, con botón derecho saco la paleta de pinceles, voy a subir aproximadamente unos 20, aproximadamente a 20. Entonces, con opacidad 50 como hemos dicho, voy a ir pintando un poco los bordes de algunas de los retales. Con esto, ¿qué es lo que intento? Bajamos un poco el tamaño del pincel por si queremos meternos zonas más pequeñas. Con esto lo que pretendo es conseguir algunos brillos que le dan mucha más vida a este roto en el papel, dándole mucha más credibilidad, quedando bastante más realista. También podemos pulsar X para coger el color negro y bajamos la opacidad del pincel a un 10% y aquí si queremos podemos enfatizar un poquito algunas de las sombras del papel consiguiendo ver unos pliegues algo mayores. Con esto ya le hemos dado algo más de vida a estos papeles rotos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es deseleccionamos la selección que tenemos hecha y vamos a añadir una capa de ajuste de tono saturación, para lo que venimos aquí abajo en la paleta de capas, estamos aquí, tono saturación, marcamos el icono de máscara de recorte para que afecte solamente a la capa de papel roto y le vamos a bajar un poquito la saturación, de manera que quede un poco más acorde a todo el papel que tenemos. Por último, lo que nos faltaría sería darle ciertas sombras a la rodilla que asoma y a el papel que hay debajo. Estas sombras le van a dar más profundidad y realismo a toda la zona de rodilla. Nos creamos una capa nueva por encima, la renombramos como luces y aquí vamos a comenzar a dar sombras. Cogemos el pincel que tenemos ahora mismo, dureza mínima. Podéis coger este de aquí, yo cogeré este, pero bueno, cualquiera de los dos valdría. Dureza mínima y opacidad al 10%. ¿Y qué sombras son las que vamos a dar? Pues le vamos a dar unas sombras toda esta zona interior para que se vea mucho más real toda esa zona, puesto que el papel roto provocaría ciertas sombras sobre la rodilla e incluso a este lado de la rodilla tendría unas sombras que también proyectarían sobre la zona del papel y a su vez el papel roto sobre el lienzo que tenemos debajo. Vamos a ello. Aumento un poco el tamaño del pincel. Cargamos la selección de la pierna, pulsando control clic izquierdo sobre la pierna, para añadir estas sombras únicamente a lo que sería la rodilla, sin que nos afecte al papel. Pulso control H para ocultar la selección y comienzo a dar esta sombra. Deselecciono, invierto la selección, vuelvo a ocultarla y ahora, si queremos, podemos darle un poco más de sombra al lienzo en esta zona. Con esto tendríamos terminado todo lo que sería, deseleccionamos todo lo que sería las sombras interiores. Como veis, el papel roto ha cogido un volumen bastante grande. Únicamente faltaría por retocar esta línea interior que nos ha quedado aquí dentro, pero que de momento yo la voy a dejar así y sigo con la imagen para que veáis el proceso y el tutorial no se haga mucho más largo. Por debajo de la capa papel roto nos vamos a crear una capa nueva, para lo que pulso control y le doy al icono de capa nueva abajo en la paleta de capas, la nombro como sombra papel roto y en esta capa es en la que voy a dibujar una pequeña sombra que se forma justamente en esta zona de aquí y que es provocada por el papel roto sobre el lienzo.
cargamos la selección de la pierna de nuevo, pulso Control Shift I para invertir la selección y voy a pulsar Control H para ocultarla y poder trabajar mejor. Con un pincel un poco mayor, de un tamaño de 35 aproximadamente, y el color negro y opacidad 10% como estábamos antes, empiezo a dar cierta sombra, como veis, ya se va notando, que va quedando una pequeña sombra en toda esta zona de por aquí, que es provocada por el papel roto sobre el papel de fondo, dándole bastante más profundidad y consiguiendo que este efecto se vea bastante más bonito de lo que lo veníamos viendo hasta el momento. Podemos, si queremos, hacerle lo mismo que hicimos antes con la sombra de la rodilla. Para que no se vea este negro tan puro, nos vamos a ajustes, corrección selectiva y en los negros bajamos un poco el negro, subimos amarillo y bajamos cian. Y de esta manera queda un poco más marrón y más real acorde a todo lo que llevamos hasta ahora. Damos OK. Y con esto se puede decir que tenemos nuestro lienzo roto terminado y el tutorial terminado. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Esto me anima a seguir haciendo tutoriales. Gracias por vuestra visita.